Buenos días a todos y a todas. Siendo las 11:25, damos comienzo a la Comisión de Gobierno y Legales del día 30 de abril. Tenemos en el punto 1 el proyecto de ordenanza 1624, se declara sitio o lugar histórico la Casa Neumayer. Punto 2, varios. Le voy a dar la bienvenida a los concejales y concejalas que nos acompañan. Y decir que el concejal Tomás Ercigonia, que es quien preside esta comisión, está ausente con justificación, por lo tanto hoy me toca reemplazarlo. Le damos la bienvenida al concejal Barriga, la concejala Samantha Echenique, la concejala Julieta Wallace, la concejala Natalia Almonacid, el concejal Juan Pablo Ferrari, la asesora del concejal Ercigonia, Elba Gadea, y la asesora, que también está ausente, el concejal Facundo Villalba, está en reemplazo su asesora Renata Toledo. Vamos a dar inicio a esta comisión con el punto número 1, proyecto de ordenanza 1624, se declara sitio o lugar histórico a la antigua Casa Neumayer. Como soy la autora del proyecto, pido permiso para tomar la palabra y decir que, bueno, este proyecto se comenzó a trabajar durante el año 23. En la gestión anterior me encontraba como parte del ente de patrimonio histórico de nuestra ciudad, cuando nos enteramos por distintos medios de comunicación que la antigua Casa de Neumayer, hoy Correo Argentino, iba a ser demolida porque llegaba un famoso hotel a nuestra ciudad y había comprado esa propiedad. ¿Qué pasa en el ente de patrimonio histórico? Se encuentran que no está registrado como patrimonio histórico de la ciudad, que no había ninguna ordenanza, que no había ningún registro. Además de la antigua Casa Neumayer, nos encontramos que dentro del correo, si todos ingresamos podemos ver del lado izquierdo que hay un hermoso mural del artista plástico uruguayo Páez Vilaró, y en la entrada hay un arrayán histórico, seguramente vamos a hablar de eso también, pero no había ningún registro de todo esto. Entonces empezamos a pensar un proyecto de ordenanza donde nos faltaba información, tuvimos que llamar al Museo de la Patagonia, a ver si existía información, a distintos artistas plásticos, a ver si había registro del mural de Páez Vilaró. Como pudimos, fuimos recaudando toda la información posible para armar este proyecto de ordenanza. Para ponernos un poco en el contexto, decir que la Casa Neumayer fue construida en 1938, es un testimonio arquitectónico que refleja la historia de Bariloche y la identidad de sus habitantes. La residencia era del doctor Juan Javier Neumayer, cofundador del Club Andino Bariloche, y la casa representa una conexión con los primeros pobladores y visionarios que contribuyeron al desarrollo de nuestra ciudad. Próximamente, dentro de unos días, estamos de aniversario. También decir que junto a otro pionero, Otto Meilling, presentaron la llegada de los esquíes a nuestra ciudad, algo que, bueno, uno va aprendiendo con el tiempo. Los esquíes llegaron de la mano del doctor Neumayer, que había vivido mucho tiempo en Europa, se instaló acá porque en realidad era de origen santafesino, y la vida lo trajo a nuestras tierras. La construcción de la vivienda fue diseñada por Enrique Lunde, un ingeniero dinamarqués responsable de varias construcciones en Villa Traful y Bariloche. Su diseño, promovido por Parques Nacionales, resguarda la armonía entre la arquitectura y el paisaje, contribuyendo a la identidad visual de San Carlos de Bariloche. Pese a los cambios y refacciones de la casa en cuestión, luego de haber sido cedida al Correo Argentino, mantiene la tipología de chalet de la época con techos agudos integrados con el entorno. La preservación de la Casa Neumayer no solo contribuye a la identidad y la herencia cultural propia del pasado de una comunidad que permanece hoy en ella, que serán transmitidos a las generaciones futuras, sino que también refleja el compromiso con el desarrollo sostenible, dado que de esta manera se evita la pérdida de materiales valiosos
y se reduce a una cantidad de desechos, contribuyendo así a prácticas más sostenibles desde la preservación desde la perspectiva medioambiental. Este proyecto, como dije en un principio, fue hecho por iniciativa, fue presentado por iniciativa del Ente de Patrimonio Cultural. Hemos dado tratamiento en la Comisión de Desarrollo Humano, hemos cumplido con los requerimientos que marcó la asesoría letrada y después de ceder la palabra les voy a pedir que me acompañen porque necesitamos pedir dictamen de este proyecto para que finalmente quede la Casa Neumeyer declarada como sitio histórico de la ciudad y poder conservarla en la memoria colectiva de los habitantes de nuestra ciudad. Muchas gracias y abro el uso de la palabra. Concejal Wallace. Gracias, presidenta. No, ahí yo quería, primero comparto el proyecto, ahí hacer una mención especial a la Rayán, que lo hemos hablado, que está dentro del mismo. Nosotros estábamos trabajando en una iniciativa que vamos a ingresar en los próximos días, que tiene que ver con identificar a los árboles singulares que existen en nuestra ciudad, que son muchos, para su protección y entendiendo que son parte claramente de nuestro patrimonio histórico y cultural, porque es lo que hace a la conformación del ambiente como tal. Pero más allá de eso, y para a fin de resguardar tanto la Rayán como la obra, como el edificio arquitectónico, creo que sería oportuno, yo lo había hecho en su momento, hacer una consulta respecto de si ya existe, o si usted, presidenta, tiene el conocimiento por ser autora del proyecto, el permiso de obra y en qué situación está. Porque nosotros, yo estoy de acuerdo con la ordenanza, pero si llegamos tarde no nos va a servir, vamos a pasar y por ahí ya hemos visto que la esquina fue demolida. Entiendo que el hotel que se quiere realizar es la misma cadena que va a tener ingreso por la esquina, y, o sea, es una única construcción, va a quedar el edificio, digamos, ahí medio, justamente en el medio. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene información, yo la verdad es que no la tengo. En su momento, cuando solicité el pedido de informe en la gestión anterior, me contestaron que todavía no estaba el permiso de obra, pero estamos hablando ya hace muchos meses. Así que, bueno, eso es la única inquietud que tengo respecto del hecho concreto que pueda generar la declaración como patrimonio de la ordenanza. Que nos han pedido el permiso de obra, nos sugirieron, porque en realidad no era un pedido que tenía que estar incorporado en el proyecto, pero nos sugirieron que si podíamos conseguir ese permiso de obra, vamos a comprometernos a buscarlo, concejala. No, último con esto. No, está bueno conseguirlo y eventualmente, o sea, ¿qué queremos nosotros? Que se frene ese proyecto para conservar la casa, digamos, ¿no? ¿No? Bueno, por eso, digamos, yo me metí la discusión. Perfecto, gracias. Bueno, por eso digo que, o sea, ¿qué se busca con esta declaración? Porque si vamos, perdón, ya termino, si vamos a declarar algo que estoy 100% a favor, pero va a quedar una declaración y después vamos a pasar y vamos a ver cómo se demolió, y dice, pero yo voté la ordenanza que se declare, pero en los hechos concretos hay una demolición y un avance de un proyecto. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que discutir y que esconde de alguna manera este proyecto. Esconde, digamos, en buenos términos, ¿no? Es así. Pero bueno, estamos ante esta posibilidad. Lo que necesitamos es, primero, hacer una declaración de sitio histórico, porque no hay registro de esta propiedad como patrimonio histórico de la ciudad, porque se pasó, quién sabe el motivo, pero la gente de cultura en su momento buscó esa información y no está registrada, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, declararla sitio histórico, después ver qué podemos hacer a partir de ahí. Esa es la intención. Pero bueno, pero frenarlo sería lo ideal. Lo que vamos a ver si concejal Wallace.
frenar, pero sí, como se hace en otros lugares, primero respetar el Arrayán, que la construcción y el proyecto arquitectónico conserven la fachada de la casa. Digamos, hay alternativas que no sea que se demuela eso y que termine habiendo una cadena que se pierda de alguna manera la memoria colectiva de ese sitio en nuestra ciudad. Yo coincido con la concejal Wallace, por eso creo que es importante hacer esta declaración. Por ahora es una casa que está ahí, que se alquila para el correo. No existe ningún registro más allá de eso. Concejal Almonacid. Gracias, presidenta. Le quería hacer ahí varias consultas con respecto a este tema. Un poco va en la sintonía de lo que planteó la concejal Wallace. Tenía que ver que me parece que para avanzar en este proyecto sí es necesario saber si existe en obras por contrato o en obras particulares algún tipo de presentación para desarrollar esta obra y qué implicaría realizar esta declaración en este marco, ¿no? Si es que, ¿cómo eso desconozco? Por eso quizás le pregunto a usted que está trabajando el proyecto particularmente, si una vez declarada, hoy si ya tiene permiso de obra, eso se tiene que frenar a moldarse, digo, porque no sabemos primero si el desarrollo de la obra que se propone, o sea, si la propuesta de modificación, o sea, de construcción ahí, incluye la casa o no la incluye, de qué manera la incluye, si eso está teniendo resguardo y cuáles serían las implicancias jurídicas. Yo leí el dictamen y no avanza sobre eso, hacerlo a posteriori si es que existiera algún tipo de controversia con eso. Y después, porque no lo encontré, el inventario del patrimonio arquitectónico urbano de la ciudad, entiendo que lo tiene el ente, eso se puede anexar en algún momento estaba pedido con el dictamen, porque también es como algo que no tiene quizás mucha difusión, es importante saber cuáles son, no está en la página, las páginas institucionales no están y no entiendo que lo debería tener el ente. Pero no está anexado al proyecto, si bien el dictamen lo solicitaba porque no es de fácil acceso, justamente yo tampoco lo encontré. Si se puede solicitar, buenísimo, eso no dilata para mí igual el posicionamiento sobre el proyecto, si se puede al momento de la sesión tenerlo y tener ese conocimiento está bueno, que incluso se pueda hacer algún vínculo con el Consejo para que eso esté publicado en algún lugar, porque es interesante. Y después esta consulta que tiene que ver un poco con lo que dijo la concejal Wallace con respecto a si hay una presentación en obras, creo que es por obras particulares, me parece, ¿no? Si eso está aprobado. Y cuál es el camino, qué incluye esa obra. Hoy creo que desconocemos casi todos, me parece, los alcances de la obra de la empresa que quiere construir ahí. Todos sabemos que es un hotel, nadie sabe cuáles son los alcances. Eso, consultarle si sabe o si lo podemos pedir. Nadie quiere tomar la palabra, entonces tomo la palabra yo. De acuerdo a la ordenanza 2148 del año 2011, no son vinculantes todas las declaraciones. Lo fue en su momento. Había una casa declarada Patrimonio Histórico de la ciudad y eso impedía que se avance con una obra que demuele y que se pierda. Hoy, a partir de esa ordenanza del año 2011, no es vinculante. O sea, nosotros vamos a declarar el sitio histórico y ahí la concejal aportó algo que iba a decir. Desde el ente están pidiendo modificar la ordenanza, porque todo lo que era patrimonio cultural municipal era vinculante. El dictamen, por lo tanto, no se demolía. A partir de la ordenanza del 2011, dejó de ser vinculante. Así que es una ordenanza que el ente de patrimonio está pidiendo que se modifique. Eso por un lado. El registro del patrimonio histórico. Hay una ordenanza del año 2019 donde está el registro del patrimonio histórico y la verdad está muy bueno. Yo voy a pasar el link para que todos lo tengan, pero es muy difícil entrar porque es muy pesado. Y también estamos tratando de modificar la ordenanza y hacer una ordenanza que sea más fácil para la consulta, porque la verdad ha trabajado la Universidad de Río Negro y la Universidad del Comahue en ese proyecto de ordenanza, pero a veces es muy difícil poder acceder a tanta información, porque es muy pesado el archivo, tiene fotografías, la verdad es muy interesante. Y estamos trabajando por hacer algo que sea mucho más ágil para consulta. Todo ese registro está en biblioratos que están en la Secretaría de Cultura. O sea,
hay que ir a la Secretaría de Cultura y revisar hoja por hoja a ver cuál es el registro histórico de nuestra ciudad. Es complicado, o sea, es complicado y viene de muchas, ya durante la gestión anterior, el ente de patrimonio histórico quiso avanzar y la verdad que fue muy complicado, porque, por ejemplo, no hay plan de manejo del centro cívico, no se pudo avanzar en 4 años en el plan de manejo del centro cívico y sabemos que de nuestros monumentos históricos es el más importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sin embargo, no tenemos un plan de manejo. Hay muchas cosas que están para trabajar y mucha gente que tiene ganas, pero a veces hay algunas burocracias que lo impiden. Yo voy a pasarles el link donde está el registro histórico para que lo puedan consultar, porque aparte es muy interesante para que todos sepan cuál es nuestro patrimonio. Así que yo lo voy a adelantar a todos los concejales. Y la otra consulta era sobre el avance en la obra, en obras particulares. Lo averiguaremos. Hasta donde tengo conocimiento, no. El edificio, hasta donde sabemos, fue comprado por este hotel, pero no hay ningún avance de obra. Pero bueno, me comprometo a solicitar la información de manera escrita para que la puedan tener todos de manera accesible. ¿Algún otro concejal? Quiero señalar la presencia de la concejal María Coronado en la comisión. Samantha Echenique Sí, tiene... gracias. Bueno, la declaración que se propone implica restricciones al dominio, porque la ordenanza en la que se encuadra tiene en su artículo 13 un artículo específico que dice restricciones y dice: los bienes que se declaren o se consideran declarados en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ordenanza no podrán ser enajenados, transferidos, modificados o destruidos en todo o en parte sin la previa intervención de la autoridad de aplicación. Después hace la salvedad de que se trate de monumentos y lugares bajo la órbita de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos. Y después agrega: se establece como restricciones al dominio privado en virtud de interés público respecto de los bienes precitados las siguientes: de custodia y conservación, solicitud de autorización previo a su traslado, comunicación sobre su venta o cambio de domicilio de permanencia, notificación inmediata sobre su deterioro, puesta a disposición de la autoridad de aplicación cuando ésta lo determine en función del interés público, utilización de manera que no ponga en riesgo los valores que aconsejan su conservación, notificación de cualquier modificación en los usos de los bienes protegidos. Además agrega un derecho preferente de compra y la ordenanza sigue. La 2148. La 2148. No, es uno solo. Sí. Tiene un veto parcial. Sí, el veto parcial. No sé en qué marco. Digo en qué consiste. Vetar parcialmente. La autoridad de aplicación. De acuerdo a las observaciones que tuvimos como parte del anexo 1 y el anexo 1 dice autoridad de aplicación y el ente asesor, la creación del ente asesor. No hay problema. Bueno, más allá de esto, digo, se trata de imponer una restricción administrativa al dominio que existen cada vez que se determina una limitación de construcción en una zona o la indicación de parámetros urbanísticos o del uso del suelo, pero la doctrina dice que esas restricciones tienen que ser generales y además de eso que no tienen que alterar, desintegrar o desmembrar la propiedad y en caso de que la restricción altere, desintegre o desmembre el derecho de propiedad, no será válida si no es indemnizada. Con lo cual, me parece que tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo. Me parece que si hay un permiso vigente, hay que tenerlo a la mesa y analizarlo para poder avanzar sobre la declaración, porque no es una mera declaración. Se impone una declaración, va a tener la consecuencia de imponer restricciones concretas.
Y me parece que tenemos que tener todos los papeles en la mesa para poder tomar decisiones informadas. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, estamos haciendo una declaración de sitio histórico, no de patrimonio arquitectónico, ni de monumento histórico. Es declarar sitio histórico, nada más. Por otro lado, también la ordenanza dice que los dictámenes del ente de patrimonio no son vinculantes, como todos los entes, la verdad, o todos los consejos, la verdad es que no son vinculantes, que es lo que están reclamando sí en el ente de patrimonio histórico. Por eso nosotros lo que queremos es declararlo sitio histórico. Sí, concejal. Sí. Le hago una pregunta, presidenta, porque ahí con lo que aporta la concejal Samantha Echenique, entiendo que no importa cuál de las categorías que impone la 2148 es, sino que todas están alcanzadas por las mismas porque no hace una diferenciación. Eso quizás deberíamos haber consultado o, no sé, hacer una consulta de asesoría o no. Que lo que dice la concejal Roxana es que como es un sitio histórico no están alcanzadas esas restricciones que fija la 2148. Yo entiendo que sí, no importa qué inciso se tome, sino que entiendo, ¿no? ¿Qué categorías? O sea, el artículo 4 tiene todas las categorías. Después estas restricciones que marca Samantha no dice, sirve para estas categorías y para las otras no. O sea, me parece que están todos alcanzados con esa restricción. Incluso ahí habría que hacer esa consulta que recién acabo de leer, ya no volví al artículo, pero hay una que dice que en el caso de venta, la preferencia la tiene el Estado. Ahí no hubo una información de la venta. No sé cómo habrá sucedido en el momento que el anterior propietario vendió a la actual, que es la que quiere hacer el desarrollo del inmueble. Posteriores a la declaración como sitio histórico. Ah, como no estaba, está bien. No estaba, Okay. No estaba catalogada como sitio histórico, no estaba Está inventariada. ¿Y esa sabemos que no está inventada? Eso está chequeado. ¿Qué cosa? O sea, está chequeado, digo yo porque no pude ver. Es el ente de patrimonio, no es mío el proyecto, Sí. es el ente de patrimonio. Ajá. El ente de patrimonio era el que tenía No sé la cómo no lo necesidad de que se declare sitio histórico. Todas estas consultas nosotras lo hicimos. Lástima que Martín no se encuentra. Las hicimos y la intención. Así, ahora sí. Porque la intención es poner una placa, decir, en esta casa vivió el doctor Neumeyer, una placa recordatoria de quién habitó, qué familia habitó esa casa. Estamos hablando sobre la propiedad en sí. El Arrayán, ya lo explicó la concejal Wallace, sobre la casa en sí. Marcar que ese fue un sitio histórico. Y nada más que eso. Ahora le consultamos a la asesora letrada a ver si nos puede despejar estas dudas. Coincido con en cuanto interpretamos la ordenanza, que no hay una diferenciación sobre el tipo de bien o el tipo de digamos, de categoría de bienes que se pretende, que están aquí enunciados. Sí, previamente tiene que estar declarado sitio histórico, en este caso, para que luego se apliquen las restricciones que establecen la ordenanza. ¿Sí? Que sí, claramente son al dominio privado en caso de que sea, como en este caso, ¿no? El tema es que ya exista lo que se comentó con respecto a este aviso de obra o si es que está iniciado el permiso y demás, es anterior a la declaración de sitio histórico. Entonces ahí quizás también sugiero esto que bueno, se puede analizar en conjunto, ¿no? Gracias, presidenta. Sí, a mí me parece que, digamos, la ordenanza lo que da es la posibilidad de distintas categorías. En este caso se está utilizando una categoría y con eso ya es la aplicación en su totalidad de la 2148. En eso coincido. La 2148 ya prevé las restricciones al dominio, con lo cual, digamos, si nosotros hacemos la declaración,
alcanzada por la 2148, salvo que, digamos, algún concejal quiera modificar porque entienda que no están acertadas o no son acertadas, fijar restricciones al dominio privado en virtud del interés público. Desde mi punto personal lo están, digamos, creo que digamos, sobran motivos, no sé si es la discusión de hoy, pero más allá de eso, decir que las restricciones que menciona el artículo 14, en ningún caso, y las estoy tratando de ver, habla de prohibición, sino que habla de custodia y conservación, solicitud de autorización, comunicación sobre su venta, puesta a disposición de la autoridad cuando ésta lo determine en función de interés público, de utilización de manera que no ponga en riesgo los valores que aconsejan su conservación. Me parece que ahí es el punto clave para decir, bueno, el proyecto arquitectónico tiene que ser de manera tal que confluya el interés público y el interés privado. Me parece que, y no es que en este caso el dominio privado puede hacerse sin este tipo de restricción o todos los derechos que se invocan a partir de él. Así que me parece que tampoco son restricciones a la no construcción. Me parece que en todo caso lo que busca o el interés último es ver cómo se puede preservar y no poner en riesgo esos valores. Desde mi punto de vista me parece que está bien ese lugar que se incluya dentro de las categorías del artículo 4 con la restricción del dominio que prevé la ordenanza 2148. O sea, estoy claramente de acuerdo y entiendo que ya está regulado. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal Wallace. ¿Algún otro concejal? Sí. No, yo quería aclarar con respecto a lo último que ella dijo, la concejal Wallace, que justamente las restricciones, digamos, lo que marcan es dar aviso a la autoridad de aplicación y, digamos, no, digamos, cercenar directamente el derecho a hacer lo que quiere hacer. En este caso, el propietario, ¿sí? Pero sí dar aviso y seguir un procedimiento justamente con los fines de preservación y como lo establece la misma ordenanza. Yo coincido, estoy de acuerdo, obviamente, ya se los dije. ¿Algún otro concejal? Samantha Echenique. Digo que este tipo, bueno, primero que está el artículo 13, que tiene restricciones específicas. Sí, es decir, para poder enajenar, transferir, modificar o destruir, tiene que pedir previa intervención de la autoridad de aplicación. Con la cuestión de la modificación de la instrucción, es lógico, cualquiera que quiera hacer una modificación o una demolición en un predio tiene que solicitar autorización. Pero yo no tengo que avisarle al Estado si quiero vender mi propiedad o si le quiero imponer algún tipo constituir cualquier otro tipo de derecho sobre la misma. Y respecto de la custodia y la conservación, para que se preserve el patrimonio, después el que termina siendo el custodio o el conservador de un sitio histórico, una casa o un lugar histórico, tiene que mantenerlo tal y como está. No sé, si el techo es de tejuela de alerce, tiene que volver a poner tejuela de alerce. Y si las paredes son de cierta manera, tiene que conservar las cosas como están. Y si tiene que cambiar una viga, tiene que utilizar. Entonces, son restricciones concretas. Después sí, coincido con la concejal Wallace, es una cuestión de miradas. Corresponde o no corresponde. Lo que sí digo yo también es que para las restricciones, para cualquier restricción al dominio, tiene que ser proporcional y no tienen que desintegrar el derecho de propiedad. Porque si yo, porque no sé, también, si yo compro un predio o tengo un predio con una casa antigua, ¿sí? Y se me impone a mí la condición de cuidar eso que es considerado patrimonio histórico, tiene que haber algún tipo de compensación, porque mi derecho de propiedad se ve afectado. Más allá de la existencia del patrimonio cultural. Creo que la solución aquí es porque tal vez sea hacer un convenio con el propietario actual y concertar algún tipo de conservación de acuerdo a lo que sea interés del ente, tal vez sea el ente quien lo tenga que viabilizar, rescatar las cosas que al propietario no le van a servir o no quiera,
y por otro lado compensar al propietario de alguna manera. Gracias, presidente. No, para decir que, bueno, uno entiende el derecho de propiedad privada, pero si el propietario quiere comprar una propiedad, que no compre un patrimonio histórico. Yo creo que no hay que por qué compensarlo. Yo le hablo de líneas generales, porque acá tenemos la costumbre de que cualquiera compra cualquier cosa, se le vende cualquier cosa y hace lo que quiere, aunque tenga restricciones. Y lo vemos todo el tiempo. Y dentro del patrimonio histórico, dentro del ente de patrimonio histórico, lo vemos todo el tiempo. Se construye, hay normas, hay leyes, hay una comisión de patrimonio histórico nacional, lo vimos con los baños el año pasado, nadie consulta y hacen lo que quieren. Entonces, hay normas que las tienen que cumplir. Después se revisará, pero si no le interesa comprar acatar esas normas, puede comprar otra cosa. Si no, tiene que acatarse a las normas. Yo voy por ahí. No sé. Contesta. No, si hubiese sido esta casa parte del inventario de patrimonio histórico, te doy la razón al 100%. Pero me parece que cuando se hizo la operación no estaba inventariada, entonces la situación es distinta. Sí, es verdad, me parece que, por eso digo, si yo compro con una restricción, si compro un terreno con una servidumbre de paso, no puedo cambiar eso, porque existe la servidumbre de paso. Y está genial. Digo, sí, hay que cuidar el patrimonio, pero hay que ser, me parece que la solución restrictiva no es la única, y a veces podemos tratar de implementar otro tipo de soluciones que pueden ser beneficiosas tanto para la conservación del patrimonio como para que el privado ejerza el derecho de propiedad, que hasta este momento lo tiene indemne. Sí, es claro que en este caso, al no estar en el inventario, quien, digamos, adquirió ese bien no tenía conocimiento que estaba sujeto a una normativa específica. En eso estamos de acuerdo. Ahora, más allá de eso, yo creo que en este caso, eso no es óbice para poder hacer la declaración y cumplir con el artículo 13 y 14, porque creo que hay que, incluso hasta el 15, hay que analizarlos de manera conjunta, en donde la intervención no implica más que esa palabra, no es una intervención en los términos de afectación de un derecho específico, sino es, creo, si hago una lectura armónica de los artículos que vienen, la intervención a los efectos de poder establecer cuáles van a ser esas restricciones al dominio. Y yo insisto, dentro de esas restricciones al dominio está la posibilidad de utilizar el bien de manera tal que no ponga en riesgo los valores que aconseje su conservación. Y ahí sí entiendo que el ente deberá ser el que trate de sentarse con el propietario a generar algún tipo de convenio que entiendo al propietario a lo mejor también le interese, porque la verdad que le suma, no le resta, desde mi punto de vista. Bueno, el arrayán, el cuadro, digamos. Entonces, ahí no creo que, digamos, así como está redactada la ordenanza, que se pueda seguir el camino para que en definitiva pase lo que algunos por ahí queremos, que es que eso se preserve sin la afectación del derecho que tenga el privado, pero me parece que la ordenanza da las herramientas para que eso suceda a través de los mecanismos que el ente disponga. Nosotros como concejales creo que lo que estamos haciendo con esto es darle la herramienta al ente para que se siente con el propietario a ver si se puede preservar ese lugar en función de los artículos 13, 14 y 15 de la ordenanza. Y bueno, después obviamente el propietario va a tener las herramientas legales y judiciales para que no se le imponga ninguna restricción, porque la categoría no estaba, digamos, la casa no estaba prevista previamente en el catálogo, con lo cual quien adquirió no sabía que estaba sujeto al cumplimiento de esta normativa. Pero no me parece que sea un obstáculo para que nosotros podamos avanzar en ese sentido. Buenos días, presidenta, gracias. Coincido con la concejal Guara, coincido en parte con la concejal Echenique, gracias. El tema para mí se simplificaría en lo siguiente. Sabemos que en principio el inmueble estaría comprado por un particular, sabemos quién es el particular, pero hay una realidad. Si el particular, hoy por hoy, no hizo ninguna presentación en obras particulares,
nosotros no tenemos por qué saber, el cuerpo deliberativo, el ejecutivo, nadie tiene que saber por qué saber qué quiere hacer con ese inmueble. Con lo cual, podemos suponer que el inmueble lo compró solamente por una inversión del propietario y nada más. Y nosotros no podemos estar dependiendo de qué es lo que quiere hacer el particular con ese inmueble para saber si se declara o no o sitio histórico o patrimonio. Yo lo que digo es, si, para hacerlo corto, si de un eventual informe en obras particulares no hay ningún proyecto presentado, no vería ahí si ningún obstáculo o ningún óbice como para que se declare patrimonio o sitio histórico. Si caso contrario, si sí hubiese habido una presentación por parte del privado, ahí sí yo creo que sería cuestión de sentarse a ver cómo, porque ahí sí el privado podría llegar a decir, che, yo ya inicié los trámites ante el municipio, yo dije que quería hacer X obras, y ustedes vienen a posteriori de lo que yo quiero hacer, como si tuvieran, por decirlo de alguna manera, un derecho adquirido, vamos a decir, que es la parte que coincido con Samantha, en que puede llegar a decir, che, ojo, que el privado puede decir, che, yo presenté todo, quiero hacer tal obra, que entiende que es un hotel, porque lo estuvimos buscando y también lo estuvimos viendo con Juan y con otra gente. Pero la realidad es esa, que si hoy el privado no hizo ninguna presentación, el Estado no tiene por qué estar sujeto a lo que eventualmente quiera hacer un privado, como un bien que hoy se puede conservar y que se conserva. No, yo de esto. Y sí, no coincido con Samantha, que si fuera el caso contrario, que si el privado se hizo alguna presentación, tener que negociar con el privado. No, yo soy siempre de la idea que el Estado está por encima de cualquier privado y el bien común está por encima de cualquier privado en eso. Nada más. ¿Algún otro concejal? Concejal Wallace. Yo el pedido de informe que yo había realizado ya tiene varios meses, con lo cual, digamos, no quiero que se tome como una certeza porque a lo mejor está esa presentación. Entonces, por eso yo la primera locución que hice fue, bueno, a lo mejor tenemos que pedir esa información para avanzar con el proyecto. Pero así todo, yo entiendo que más allá de tener o no esa información, creo que nosotros con esto le podemos dar la herramienta al ente patrimonio histórico para que se junte con el privado, desde esta mirada, de esta perspectiva, que si no, no la va a tener, si no lo declaramos, si no, nadie se va a sentar con el privado. Obras particulares no le va a decir lo tenés que conservar porque está buenísima la casa. Entonces me parece que así todo termina siendo una opción que no perjudica a nadie, porque digamos, el propietario va a tener herramientas para defenderse, y que a lo mejor pueden ganar todos. Entonces me parece que en eso tendríamos que apostar, en aras de la preservación del interés común. Ahora sí, para todo el resto de los concejales es fundamental tener esa información, bueno, pidámosla. Yo lo que decía, perdón, no, sí, lo entiendo, pero... No era fundamental o un requisito para no tener el informe. Yo lo que quería apuntar era eso, es que si en verdad el propietario solamente lo compró para tenerlo ahí como está ahora, nosotros no somos, ¿por qué tenemos que estar cuidándole el patrimonio de un privado? A eso, el bolsillo de un privado, a eso iba nada más. Coincido por eso con Sí, vos. sí, y yo igual, entonces yendo más allá, digamos, no sería un requisito, digamos, esencial para avanzar nosotros tener esa información. Le damos la herramienta al organismo de autoridad de aplicación y bueno, después cada uno de su lugar o como consejo veremos cómo sigue esa situación. Capaz que desde el departamento ejecutivo también, a través de obras particulares, se puede generar gestión y por ahí el propietario, como ha pasado en un montón de lugares del mundo, que digamos tiene mucho más valor para la empresa que viene y desembarca en un lugar, conservar el sitio histórico, porque tiene un valor económico, que demolerlo. Pero bueno, eso ya es una cuestión de gestión de negocios que no nos compete a nosotros. ¿Quiere tomar la palabra? Bueno, si no tomo la palabra yo. Renata, sí. Perdón, entiendo todo el planteo y demás, pero por ahí como paso siguiente, en caso de que se haga esta declaración, estamos conscientes que le estamos dando herramientas al privado a que el día de mañana pueda judicializar esta situación y que el municipio esté expuesto a esto. Concejal Barriga. Haciendo alusión a lo que dice la asesora del concejal, es que por eso, a eso hacía alusión hoy, es que si el privado hoy no tiene ninguna presentación hecha en obras particulares, o sea, solamente compró el inmueble, no puede judicializar nada porque no tiene ningún
como decía recién, ninguna expectativa, claro, o no puede alegar ningún derecho adquirido, no puede. Ahora, sería el caso contrario, sí, si hubiese tenido alguna presentación, se está diciendo, che, mira, estoy poniendo los pilotes del edificio y ahí se declara patrimonio, ahí, bueno, ahí yo digo, sí, bueno, veámoslo. Hoy la realidad, y por eso coincidía con la concejal, no es un requisito sine qua non tener el informe ese y poder avanzar. Todavía falta, de hecho, que pase, eventualmente, si hoy hubiera un dictamen favorable, que pase a sesión. Hasta el momento de la sesión tenemos posibilidad de que se pregunte a obras si está eso. Y si no está, vuelvo a decirlo, nosotros no tenemos que cuidarle las inversiones a ningún privado. Si el privado no hizo nada y compró porque quiso comprar, porque le sobraba plata y dijo, che, voy a comprar este lote Moreno, nosotros no somos quienes para tener que cuidarle su patrimonio y su espalda. Él después tendrá, o ellos tendrán que venir a decir, che, mira, yo quería hacer tal obra, bueno, y como decía la concejal, siéntense con la gente que corresponde, con los que saben, y ver qué se puede sacar. Algo que complazca, ahí sí, a las dos partes, al privado y al Estado. Gracias, concejal, coincido con usted. Tomo la palabra para contarles un poco más lo que se vino trabajando desde el momento que hubo una publicación en un diario donde se informaba, todos la recordarán, que el edificio que hoy ocupa el Correo Argentino iba a ser demolido para construir un hotel. A partir de ahí, muchos de nosotros no sabíamos, yo por lo menos, que era la casa del doctor Neumeyer. Entonces se empezó a hacer una investigación a ver si estaba en el registro de patrimonio, como les manifestaba recién. Fueron a averiguar obras particulares. Esto estamos hablando gestión anterior, y no había nada. No había nada. Sabían que estaba esa noticia, que había llegado a oídos de un medio, el medio la publicó, pero no había ningún pedido de obra, no había nada en ese momento. Cambio de gestión. Se hace cargo la subsecretaria, la señora Diana Garrafa, trata de acercarse al correo para hacer unas fotografías, no pudo hacerlas. Dijo, soy de la Secretaría de Cultura, explicó, no pudo tomar fotografías directamente de la parte de adentro, porque bueno, el Correo Argentino no se lo permitió porque no había nada que dijera que esta casa era una casa histórica. Entonces, bueno, ahí empezó todo el ruido, otra vez volvamos con la ordenanza. Tratamos de averiguar si había algún permiso de iniciación de obra. No, a principio de año, cuando empezamos, verán que esto lo presentamos en enero más o menos, no había nada. Vamos a volver a hacer las consultas que nos sugirieron las concejalas Wallace y Almonacid. También hubo comentarios, y esto así muy de manera informal, que este hotel que compró la casa iba a quedarse con el mural. No recuerdo si fue la señora Liliana Esquiavo que estuvo en la comisión los otros días, pero en un momento se mencionó que el hotel iba a preservar la obra, porque la verdad, lo que no hay es información. Esa es la realidad. Yo pedí dictamen, pero mi intención es que salga el proyecto. Creo que todos queremos preservar nuestro patrimonio y queremos cuidarlo, y todos queremos que salga este proyecto para que así sea. Así que no tengo ningún problema en posponer el dictamen y pedir toda esta información, incluso tratar de invitar a la señora Diana Garrafa, que sería bueno que venga a acompañarnos, y a las universidades que armaron el registro de patrimonio histórico en la ciudad, que es la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue, estuvieron trabajando en ello, y tal vez contarnos un poco mejor cuál es la situación, si ustedes así lo desean. ¿Estás de acuerdo? Sí, concejal Wallace. Sí, estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, nos comprometemos a avanzar con pedir esta información a obras particulares, solicitar que nos acompañen en la próxima comisión la subsecretaria de Cultura, y pedirle a algunos de los representantes de las universidades si puede venir a acompañarnos para hacer las consultas. Sí, concejal Wallace. De color y no tan color, los autores de la, lo digo porque está el concejal Barriga, los autores de la obra 2148 es Darío Barriga y Arabela Carreras, sí. Y dentro de los colaboradores también está Valery. No, digo porque hay
cuando uno lo ve, porque uno empieza, entonces, nada, me parece poner en valor, digamos, ese trabajo en ese sentido y me parece, nada, un dato de color simplemente. Gracias, presidente. Concejal Echenique. No, un paper sobre este tipo de restricciones y en Capitán Federal, por ejemplo, tienen un sistema de compensaciones. Depende del grado de intervención que se le permita al propietario, ¿sí? Tiene desgravaciones impositivas, incluso un sistema de transferencia de la capacidad constructiva. Es decir, tiene un lote céntrico con ciertos indicadores, pero con un edificio histórico, entonces se le trasladan esos indicadores a otro lote para que pueda construir. Entonces, en cambio, nuestra ordenanza no tiene nada de eso. Me parece que es la pata que falta para que la cosa fluya mejor. Nada más. Gracias, concejal Echenique. ¿Algún otro concejal? ¿Nadie quiere tomar la palabra? Entonces pasamos al punto número 2, que es varios. ¿Algún concejal tiene algún varios? Veo que no. Damos entonces por finalizada la Comisión de Gobierno y Legales, siendo las 12:10, con los concejales presentes, la concejal Wallace, la concejal María Coronado, la concejal Almonacid, el concejal Ferrari, la concejal Echenique, el concejal Barriga. Esta es su última comisión, concejal, así que los vamos a extrañar. Fue corto el tiempo, pero bueno. Y no terminé todavía y estábamos saliendo al aire. Y con la ausencia del concejal Villalba, dijimos que estaba justificada, y el concejal Ercigonja, en su reemplazo estuvieron presentes Renata Toledo, asesora del concejal Villalba, y Elba Gadea, asesora del concejal Ercigonja. Tengan todos ustedes buenos días.